Estamos ya en la parte número 6 en esta miniserie que hemos titulado Respuestas bíblicas para usar mientras estamos evangelizando. Todo esto en el marco del seminario de evangelismo. Ya estamos en la número 32. ¿Y cuál es la pregunta o el interrogante, la disculpa, como lo quieras llamar, que la gente siempre coloca para no buscar de Dios en este momento? Y una de ellas es: voy a esperar hasta que sea más viejo y entonces me pondré a cuentas con Dios. Eso es lo que se conoce hoy en día como la procrastinación, que es la costumbre de aplazar cosas. Y sobre todo cuando se habla de las cosas de Dios, entonces siempre nos ocupamos en muchas cosas y sacamos el tiempo para muchas cosas, pero hay personas que cuando se les invita, que cuando se les comparte para buscar de Dios, entonces siempre están ocupados, siempre colocan otras cosas por encima de Dios. Basta que tengan problemas o dificultades para entonces ahí sí buscar a Dios. Y hay muchas personas que dicen: no, yo estoy muy joven todavía, yo quiero disfrutar, quiero pasar todavía mi vida, y después ya cuando sea viejo, entonces ahí sí busco de Dios. Y muchos juegan con una especie de, como de ruleta rusa, con 5 balas en el revólver, en asunto que tiene que ver con la eternidad, con cosas que mira, uno puede aplazar muchas cosas en la vida, pero lo que no podemos nosotros aplazar, lo que la gente no puede aplazar, es la eternidad, es poder tener claro y poder tener definido. Una de las cosas que el Señor nos concede como privilegio como cristianos es el saber que si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, el día que nosotros partamos de esta tierra, que no sabemos cuándo, nosotros sabremos que nos vamos con Cristo. Pero hay muchas personas que no tienen definido eso. Y entonces dicen: yo aplazo eso para más adelante. Y el Señor, cuando se refiere al tema de la eternidad, el Señor desea que nosotros podamos resolver ese asunto lo más pronto posible. Y nosotros sabemos ya, porque mucha gente dice: bueno, pero ¿cómo hago yo? Y escuche, es que tenemos nosotros un fenómeno, y es que la tradición nos enseñó algo, y es que la persona muere, y entonces creen que con pagar misas, que con pagar responsos y lo demás, entonces la persona sale del infierno y va para el cielo. Pero ustedes notarán, cuando uno hace el estudio del análisis de la historia bíblica, uno encontrará que eso fue un concepto humano que nació en el Vaticano como una forma de recaudar dinero, diciendo: pues una de las maneras para poderle sacar dinero a las personas es ilusionándolos con los seres queridos que murieron. Recordemos que en aquella oportunidad se manejaban no billetes como los vemos hoy en día, sino que eran unas monedas. Y las monedas en la medida que fuesen más grandes y más pesadas tenían más valor. Entonces una de las cosas que dijeron desde hace muchos años es: si hay un familiar que murió, pues traiga su dinero, traiga su moneda aquí a esta urna, y entre más pesada sea mejor, porque va a caer más. Y entonces el familiar, apenas cae la moneda, el familiar salta del purgatorio, del infierno donde se encuentre, y se va para el cielo. Obviamente eso fue una manera de poder recaudar hasta el día de hoy. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que nosotros definimos eso, y la manera de poder nosotros definir nuestra eternidad es a través de confesar nuestros pecados y creer en Cristo Jesús. Eso es como una especie de una moneda de 2 caras. Por un lado está el arrepentimiento y por el otro lado está la fe. Cuando nosotros completamos la moneda, es decir, que reconocemos que estamos mal con Dios y nos arrepentimos, por una parte, y por otra parte, ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, es lo que se conoce como el verdadero arrepentimiento, y eso es lo que nos da la salvación y la vida eterna. Pero si una persona le estamos compartiendo, dice: no, yo aplazo eso, bueno, repito, está como jugando a la ruleta rusa, porque no sabe en qué momento va a morir. Lo mejor es que nosotros podamos decirles que la única manera para que la persona pueda ser salva, y esto aplica si de repente aquí en la sala hay alguien que no sepa este concepto, aplica también, y es que para poder obtener la salvación, que hoy es el día de la salvación para algunos, si tú confiesas tu pecado y pones tu fe en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿por qué en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús
es el mismo Dios que se encarnó en un hombre para ser nuestro sustituto, para ser la persona que medió entre Dios y los hombres. Y solamente, como lo tocamos en la lección anterior, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Cristo Jesús. Ustedes se han dado cuenta, no sé si están notando ese fenómeno que se está dando a raíz de todo lo de pandemia y lo demás, que cada día muchas personas mueren instantáneamente. ¿Sí se han dado cuenta de eso? De una forma fulminante. Y eso aplica para artistas, personas de farándula y cualquier persona. Y no importa la edad. Están notando que hay personas de 19 a 25 años, fue el estudio que salió, donde están muriendo de una forma fulminante, deportistas y lo demás. La gran pregunta es, en esa picada, en ese ataque que le dio en ese momento, ¿será que tuvo la oportunidad de arrepentirse? Y seguramente que muchos de ellos no. Y es triste, mis amados, que muchos han perdido esa oportunidad de poder estar reconciliados con Dios simplemente porque aplazan las cosas. Por eso la Biblia advierte sobre este tema en uno de sus pasajes del libro de Hebreos capítulo 4, a la altura del verso 7, dice la Escritura: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto que está pasando aquí en esta sala en esta noche, tú estás acá no por casualidad, estás acá porque Dios, que es soberano, lo ha permitido. Tú podrías fácilmente estar en este momento en cualquier otra actividad, pero Dios te ha traído con lazos de amor para que escuches esta enseñanza. Y eso es lo que tenemos que decirle también a las personas cuando les compartimos. Si Dios en su misericordia le está permitiendo escuchar el mensaje de Dios, la Biblia dice que no endurezcáis vuestro corazón. Y en el libro de 2 de Corintios, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, 2 de Corintios capítulo 6, en los versículos 1 y 2, dice la Escritura de la siguiente manera: así pues, nosotros como colaboradores suyos, tú y yo somos colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, la palabra vano es hueco, vacío, sin importancia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, que cuando la palabra de Dios venga, que cuando la palabra de Dios es dada a alguien, no la tomes en vano, no la tomes como algo más. Dice, si no tomáis en vano, no recibiréis en vano la gracia de Dios. Escúcheme. Si una persona desecha la palabra de Dios, no puede recibir la gracia de Dios. Ya lo sabemos, lo hemos dicho, que hay dos grupos de personas. Un grupo de personas que son arrogantes, prepotentes, orgullosos, altivos, autosuficientes, y que cuando viene la palabra de Dios dicen, no, a mí no me interesa eso, yo estoy en mis cosas y después, estamos hablando de este punto, después, más adelante. Entonces la Biblia nos dice que cuando la persona es orgullosa, entonces Dios, que es un caballero, dice, ok, no quieres aceptar las cosas mías, entonces dice la Escritura que el Señor lo mira de lejos. Pero en contraste a eso, hay otro grupo de personas que al escuchar la palabra de Dios son sensibles, como seguramente muchos de los que están acá, porque de hecho reciben la invitación y están acá, porque hay una sensibilidad, porque Dios está trabajando en tu corazón. Y Dios no mira lo externo, Dios no mira tus problemas, Dios mira tu corazón. Y Dios trabaja en corazones dispuestos. Y hay un grupo de personas que dicen, sí, yo reconozco que estoy mal con Dios. Yo reconozco que mi vida no está funcionando, no está marchando como debiese ser. Hay algunas piezas del rompecabezas que no están cuadrando en mi vida y yo reconozco que necesito a Dios. Y ese grupo de personas que tienen esa actitud correcta delante de Dios, entonces la Biblia dice que a esas personas el Señor extiende su gracia. Y es lo que está hablando aquí este pasaje, que no recibáis en vano la gracia de Dios, es decir, que no la pongas por poco. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. Escúcheme, este es el día de la salvación. Dice, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo, mañana puede ser tarde, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. De manera pues, mis amados y amadas, que lo que el Señor dice hasta esa altura de la enseñanza es que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de la salvación.
ahora que nosotros lo podemos buscar, ahora que tenemos los 5 sentidos y que tenemos la capacidad de oír, la capacidad de ver, la capacidad de podernos mover, ahora que tenemos la salud, ahora que, bendito Dios, podemos respirar por nuestros propios medios, hay muchas personas que ya no lo pueden hacer y que así quisieran, ya no tienen la capacidad de eso. Pero tú y yo tenemos la capacidad de poderle buscar al Señor. Por eso el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, escribe en el capítulo 55, a la altura de los versos 6 y 7, dice, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Recuerden que en este tiempo todavía estamos en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia consiste en que el Señor Jesucristo sigue siendo por ahora, nuestro abogado, el que nos defiende, el que se coloca en lugar nuestro. Por ahora es el abogado. Pero llegará un momento que ya no será el abogado, sino que ahora será el juez. Es decir, por ahora está de nuestro lado, pero un día estará en contra de aquellos que han endurecido su corazón y que no le quieren buscar. Y yo les diría en esta noche, es preferible tenerlo en este momento como nuestro abogado para no tenerlo posteriormente como nuestro juez. El problema es que cuando venga el juicio, ya no hay absolutamente ninguna manera, no habrá ninguna forma de que la persona pueda ser aceptada. Por eso Isaías está diciendo, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Mire, está tan cerca el Señor, porque es uno de los misterios grandes, que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra y todo cuanto existe, por alguna manera misteriosa, es decir, que no entendemos por qué, el Señor quiso venir a morar dentro de nuestro corazón y está cerca. Dice el verso 7, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Estoy leyendo Isaías capítulo 55, versos 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvasen a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces, estamos hablando que busquemos al Señor, diga, mientras pueda ser allá. Después va a ser demasiado tarde, después no vamos a tener la oportunidad de poderlo encontrar. La gente no la va a poder encontrar. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámelo ahora mientras pueda. Entonces, concluimos esta parte y es que mañana podría ser tarde. Ahora que es el tiempo aceptable, ahora que el Señor nos permite, entonces busquémoslo. Cada quien sabe cómo está su vida, cada quien sabe cómo, qué está viviendo en este tiempo. Así que lo más sabio que podemos hacer nosotros por encima de cualquier otra cosa, lo más sabio es buscar a Dios. Hay otro pasaje en la Biblia que es el libro de Lucas, capítulo 12, verso 20 y 21. Si de repente hay alguien que no tiene su Biblia física, bueno, hoy en día es muy fácil porque podemos bajar aplicaciones y ahí podemos tener. Normalmente trabajamos con la Reina Valera 1960, pero nos complementamos con la Nueva Traducción Viviente. Ambas las puede bajar, las encuentra ahí gratis en las aplicaciones y lo podemos tener acá, como para que no haya pretexto. Hoy en día no hay pretexto para decir, no, yo no tengo Biblia, porque la verdad Dios hasta en eso ha sido bueno y misericordioso. Dice el libro de Lucas, capítulo 12, verso 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio. Está hablando para aquella persona que dijo, no, yo ahorita hago esa empresa, yo ahorita no quiero buscar de Dios, necesito es trabajar, porque aquí el que no trabaja, pues no va a poder conseguir. Aquí lo que nos toca es trabajar. Eso de buscar a Dios, eso dejémoslo para más adelante, dejémoslo para cuando ya seamos viejitos. Por ahora, dediquémonos a trabajar y vamos a acumular. Entonces acumuló, tenía muchas cosas y dijo, no, pero quiero tener más. Ya entra la codicia en el corazón, dice, más bien voy a abrir otra bodega acá y como tengo tantas cosas, voy a seguir acumulando. Y entonces el Señor le dice a ese tipo de personas de esta manera, Lucas capítulo 12, versos 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios,
es un necio. En esta traducción de la Nueva Traducción Viviente es muy misericordiosa al colocarnos esta palabra necio, pero el original dice que es muy insensato, y esa palabra insensato es tonto, que es una tontería nosotros pretender buscar cualquier cosa menos a Dios. Y el Señor está diciendo a este necio, a este tonto, le dice, vas a morir esta misma noche. Y todo aquello que has acumulado, ¿para quién va a ser? ¿De qué te sirve almacenar, acumular? Yo creo que este es un tiempo de soltar muchas cosas. Es un tiempo de soltar el rencor, de soltar aquellas cargas que están en nuestra vida que no nos dejan estar en paz. Y que si Dios te ha traído en esta noche, una vez más les digo, es porque Dios tiene un propósito. Y aquí tal vez este hombre estaba acumulando y guardando cosas materiales, bienes, riquezas, pero también aplica para aquellas personas que están cargando y que llevan sus mochilas muy pesadas de cosas que no le hacen bien, de cosas que no le ayudan para su vida. Y me refiero a sentimientos, a rencores, a amargura, a cosas del pasado que los están cargando cada día más y más. Y también para ese grupo de personas, el Señor hoy nos habla. ¿De qué nos sirve guardar y acumular ese rencor, ese resentimiento, esa amargura, esa frustración? ¿Por qué no soltamos todo aquello? ¿Por qué no nos liberamos de todo aquello que es un peso? Y que al contrario, nosotros podamos estar en paz y tranquilos. Recuerde que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos la cruz como una manera, y recordemos que en días anteriores el Señor nos hablaba que la mejor manera de poder cumplir todo lo que Dios dice, porque alguien seguramente dice, no, pero es que esto es muy pesado, es muy complicado obedecer todo lo que está escrito en la Biblia. Y de hecho sí, claro. Pero Jesús lo resume en dos cosas que si nosotros podemos vivirlas y aplicarlas, pues estaremos cumpliendo toda la ley y los profetas, como lo dijo Jesús. En otras palabras, todo lo que está escrito en la Biblia. Y la primera es, ama a Dios por encima de todas las cosas. Que verdaderamente Dios sea la prioridad en tu vida, número 1. Y número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy reflexionando sobre esta palabra amar, es bonito cuando uno puede amar, porque el amor es especial. Y uno podría colocar como los niveles y decir, no, es que el amor está por encima del querer. Y así es, escúcheme. Porque hay personas que uno puede querer, pero ese querer se convierte como en que como es mío, entonces se vuelve algo como posesivo. Pero es que el Señor habla de amar. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama, respeta al prójimo. El que ama entonces está más en función de la otra persona que de sí mismo. Y es lo que el apóstol Pablo bien dejó escrito ahí por inspiración del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla de todo el decálogo de lo que es el verdadero amor. Entonces, si uno ama a Dios, uno suelta todo por amor a Dios. Si uno ama a su prójimo, y una de las cosas que uno tendría que comenzar a hacer en este tiempo es buscar la felicidad de otras personas. Y yo logré entender en estos días, en este tiempo último, entendí que en la medida que yo pueda ver la felicidad de otra persona, eso hace feliz mi vida. Cuando yo soy protagonista de llevarle algo de felicidad a esa persona, yo soy feliz. Antes tal vez pensábamos que buscábamos la felicidad y todo en torno a mí, pero cuando uno invierte todo esto, cuando Dios nos enseña cosas tan bonitas, y el ejemplo grande es el Señor Jesucristo, que dio todo por nosotros, que nunca vino a esta tierra en una función egoísta de que todos le sirvieran a Él siendo el mismo Dios, sino que Él vino a darse por los demás. Y de hecho se lo dejó claro a los discípulos. Le dijo, yo no vengo a que me sirvan, sino que yo vengo a servir. Porque Él entendió este principio que hoy el Señor nos lo trae también a colación.
Y es que en la medida que nosotros busquemos la felicidad del otro, vamos a ser felices. Cuando nosotros nos centramos solamente en querer más, en querer todo para mí, entonces nos volvemos seres egoístas. Seres que solamente pensamos en nuestro bienestar, en lo que yo quiero, y no me importa el otro porque eso lo quiero para mí. Y entonces el esposo termina siendo egoísta porque no ama a la esposa, sino que la quiere como una posesión, como un trofeo que adquirió. Y como ya adquirió el trofeo, entonces es de él y lo quiere. Y no quiere pues que ese trofeo alguien lo pueda tomar. Pero termina siendo una posesión. Pero lo lindo es uno poder amar. Amar hasta el punto que uno se puede desprender de muchas cosas, porque si eso me hace desprenderme, pero esa persona es feliz, pues yo me siento tranquilo. Porque lo más importante es que la otra persona esté feliz. Porque si esa persona está feliz, yo estoy feliz. Y por eso Jesús dice aquí, que así que el que almacena riquezas terrenales, no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Porque así un egoísta, porque solamente está pensando en función de él. Hay otra pregunta que normalmente la gente se hace cuando le estamos compartiendo de Dios. Y es que yo necesito primero estar limpio antes que entregarme a Cristo. Yo primero tengo que estar bien para que Dios me pueda aceptar. Y bueno, suena un poco altruista eso, suena un poco bonito, suena un poco sensato, pero no es así como Dios lo quiere. Es decir, yo no puedo esperar ser el hombre perfecto para que Dios me acepte. Porque si intentamos nosotros reformarnos primero para que Dios nos acepte, entonces nunca lo vamos a lograr. Porque no sé si usted está de acuerdo conmigo en este concepto, que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y que por más que hagamos intentos para ser cada día mejores, aún tenemos una montaña de errores y equivocaciones. Unos en unas áreas, otros en otras áreas. Entonces yo no puedo escudarme diciendo, no, espéreme que yo sea perfecto para así ya entregarme a Dios. Espéreme que primero yo me limpio de todos mis males para entregarme a Dios. ¿Tú crees que si de repente te pudieras intentar justificar ante un juez y decirle, señor juez, espéreme, no me mande a la cárcel, espere yo primero me reformo para que después me juzgue? ¿Usted cree que el juez qué le va a decir? Va a decir, no, un momentico. No, porque tú cometiste unos delitos, aunque tú tal vez hoy seas aparentemente bien, pero tú cometiste unos delitos y por esos delitos que cometiste, yo te tengo que juzgar. Es decir, tienes una deuda que debe ser castigada y que tienes que pagar por eso. Ok, lo mismo sucede con nosotros, escuchen. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque es que precisamente a eso vino el Señor. A buscar a personas imperfectas como lo soy yo y como de repente tú también lo eres. Él no vino a buscar los perfectos. De hecho, cuando el Señor estaba armando su equipo de trabajo, no buscó los perfectos, sino que buscó a la gente descalificada. Y esto me hace acordar cuando David, por alguna circunstancia, tuvo que irse a Adulán y esconderse en esas cuevas. Y en esas cuevas se reunió no con los más ilustres ni con los mejores, sino que se reunían, se encontraban las personas descalificadas de la sociedad. Los endeudados, los que estaban fracasados, los derrotados, los que nadie daba un peso por ellos, los descalificados, los que nadie los quería. Y el Señor los reúne con David y comienza a formarlos. Y lo increíble es cómo el Señor de esa cueva de personas, entre comillas, aparentemente para los demás fracasados, el Señor sacó el poderoso ejército de David. Lo mismo el Señor quiere hacer con nosotros. Así que no te preocupes ni esperes a ser perfecto para buscar a Dios. Con nuestra imperfección, nosotros podemos llegar ante el Señor y decirle, Señor, tú me conoces, porque el Señor nos conoce más que cualquier otra persona. El Señor conoce tu corazón, pero el Señor
está buscando esas personas sinceras para que vayamos delante de Él y como lo escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Personas que reconocemos que estamos mal delante de Dios, pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la única forma en la que verdaderamente nosotros podemos ser limpios no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso el Señor deja este manual de vida que muchos tal vez lo tienen descuidado, muchos lo tienen tal vez arrinconado o ni siquiera lo tienen. Y cuando nosotros compramos un electrodoméstico, cuando compramos un celular, compramos un televisor o lo que sea, siempre nos llega un manual del usuario. Bueno, quiero decirles que Dios nos dejó cuando estuvimos en esta tierra, cuando nos trajo a esta tierra, a todos nos dejó el manual del usuario. Pasa que, repito, lo dejamos a un lado. Y en ese manual del usuario, el Señor nos dice que para que nosotros podamos ser limpios, para que el Señor nos perdone de todo pecado, de toda maldad, no importa lo que hayamos hecho, simplemente tenemos que ir una vez más en arrepentimiento, por un lado, y fe, para que así podamos ser aceptados. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, a la altura del verso 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Porque es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, el Señor va hablando en nuestras vidas. Yo no sé si eso te ha pasado a ti, como me pasa a mí. Cada vez Dios nos habla y nos va quitando aquellas cosas que no son agradables. Nos va podando. Los que conocen bien esta parte saben que es necesario frecuentemente estar podando los árboles. Porque hay unos chamizos secos que están en el árbol que lo único que hacen es consumirse la savia, consumirse los nutrientes que bien podrían ser utilizados para otras ramas fructíferas. Y por eso el que conoce del tema sabe que periódicamente tiene que ir podando aquellas ramas que no son benéficas, sino que al contrario están perjudicando al árbol y no lo deja fructificar como debiese ser. De la misma manera, de acuerdo al pasaje de Juan 15:3, el Señor hace con nosotros. Nos quita todas aquellas áreas, aquellas impurezas que están en nuestra vida, porque el Señor quiere que nosotros demos fruto. Aquellas cosas que nosotros a esta altura del torneo ya reconocemos que necesitamos cambiar, que necesitamos pedirle perdón al Señor, arrepentirnos. Y que la manera es que nosotros entendamos que no es en nuestras fuerzas, porque tú puedes ser un gran empresario y te felicito. Tú puedes ser un gran profesional y no tengo absolutamente nada en contra de un profesional. Tú puedes tener mucho dinero y qué bien que lo tengas. Pero de nada te sirve todas esas cosas si tú estás mal con Dios. De nada te sirve que tú tengas una casa muy hermosa, pero si no tienes un hogar constituido. Entonces hay cosas que en la vida son mucho más importantes. Hoy Dios en la reflexión que nos daba esta mañana compartíamos eso, que tenemos que mirar cuáles son las prioridades, lo más importante para nuestra vida. Y dentro de esas cosas es reconocer verdaderamente cómo estamos con Dios. Y que si nosotros estamos mal, entonces tenemos que poner la mirada a Dios, volvernos a Dios, mirar la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo a nuestro favor. Entonces cuando la gente dice, no, yo prefiero estar primero limpio para buscar de Dios, no es cierto. No importa cómo estemos. Porque el Señor no descalifica absolutamente a nadie. El Señor es amoroso. El Señor es misericordioso. Claro, y lo vamos a mirar ahorita. También el Señor es justicia. Pero esta faceta del Señor de amor, de misericordia, es lo que el Señor expresó en Juan 3:16, que es uno de los pasajes más conocidos en la vida cristiana. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense que nuevamente está la palabra amor, ¿no? Es que la palabra amor tiene diferentes connotaciones, hay diferentes tipos de amor. Pero este es el amor de Dios, ese amor ágape, un amor sacrificial, un amor que no está esperando nada a cambio, un amor que da todo sin esperar nada a cambio, sin ningún interés. Hay otro tipo de amores, pero estamos hablando del amor de Dios, que es el amor que nosotros aprendemos para poder dar a otros, dar sin ningún tipo de interés. Y ese amor nos muestra que no importa cómo estamos, porque aún siendo pecadores, dijo en alguna oportunidad Pablo, Cristo murió por nosotros. Y esa es la otra interrogante, que encontramos un grupo de personas que dicen, no, yo la verdad es que yo soy muy pecador. Y yo no creo que Dios
pueda perdonarme toda esta cantidad de pecados que yo he cometido. La pregunta es, ¿tú crees que por más que seas pecador, Dios no tiene el poder y la capacidad para perdonar? Y la Biblia nos dice que sí. Y nosotros no debemos basar nuestro perdón de pecados en lo que nosotros creemos. Porque hay gente que dice, no, yo creo que Dios esto sí no me lo perdona. Yo creo que Dios no me perdona. Yo no puedo basar el perdón en mis sentimientos, en lo que yo siento. Yo siento que Dios no me va a perdonar, sino en lo que dice la palabra de Dios y lo que dice que Él hizo por ti y por mí. Y Él nos dice, de boca de David, entre otras, escúcheme, David no fue el hombre más perfecto, porque David, al igual que muchos de los que estamos acá, si es que no es todo, de hecho la Biblia dice que todos, David cometió también pecados. Pero David fue un hombre que tuvo un corazón maleable y que fue un corazón, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios. No porque sea perfecto, pero fue un corazón que estuvo dispuesto a hacer los cambios oportunos, los cambios pertinentes, los cambios agradables al Señor. Y ese hombre que también falló, que también en algún momento de su vida vio que el pecado lo estaba envejeciendo, que el pecado lo estaba enfermando, porque dice en uno de sus salmos, dice, mientras callé, se envejeció mi rostro. Mientras me quedé callado, sentí que mi cuerpo no tenía fuerzas. Pero encuentra la misericordia de Dios. Encuentra un Dios que no lo descalifica, un Dios que le da una oportunidad y lo levanta. Y se convierte, después de haber sido ese hombre pecador, se convierte en el gran cantor de Israel. En un hombre que compone salmos donde demuestra a través de cada uno de sus escritos que la gracia de Dios fue extendida hacia él. Y en uno de sus salmos, en el Salmo 130, en los versículos 3 y 4, dice lo siguiente: Señor, si llevaras el registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Y esto es interesante, amados, porque David está diciendo, Señor, yo he pecado tantas veces que yo creo que si acumularas todo eso, Señor, yo no tendría ninguna escapatoria. Pero no termina ahí el Salmo, porque si terminara ahí, entonces estábamos en problemas serios. Porque diríamos, el Señor tiene acumulado todo lo que hemos hecho. Pero dice en el versículo 4, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temer. O sea, el Señor nos ofrece que ese cúmulo de pecados, esa montaña de pecados, nosotros podemos ir delante de Él a través de la obra de Jesús, y el Señor dice que toma todos nuestros pecados, que lo anotamos anteriormente, y los borra. Y es lindo como el profeta Miqueas, profeta menor, dice que el Señor toma todos nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y nunca más hace memoria de ellos. Ese es el amor de Dios, y ese es el Dios que David conoció, un Dios misericordioso que dice que ofrece perdón para que aprendamos a temerle. Pero ese temerle aquí no es un temor de miedo, de susto, no. Es un temor de respeto, de reverencia. Es un temor, una vez más, de amor hacia Dios, que es tan lindo Dios, que no vale la pena que nosotros lo dejemos en un segundo lugar. Que Dios ha sido tan lindo con nosotros. Yo no sé si alguien pueda levantar su mano si ha visto la mano poderosa de Dios obrando a su favor, aún en medio de los problemas, de dificultades. Y si tú puedes ser un testigo que Dios ha sido bueno. Aquí veo algunas manitos levantadas. Dios ha sido bueno. Yo tengo que levantar mi mano porque Dios ha sido exageradamente bueno conmigo. Dios me ha rodeado de personas hermosas. Dios ha hecho cosas que ni siquiera yo me lo merezco, honestamente. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos. También Jesús dijo, escúcheme, para que nosotros podamos entender el amor de Dios, para aquellos que dicen, no, yo he pecado tanto, yo he fallado tanto, que no me merezco estar con Dios, que yo sé que Dios no me perdona, es que he cometido tantos errores. Y yo quiero decirles en esta noche, entre otras, que no habrá ningún pecado, por grande, por fuerte, por tremendo, por terrible, que un ser humano haya cometido, que Dios no perdone si esa persona se arrepiente. Por eso Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 11, a la altura del verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos aquellos que tienen esa carga,
ese sentimiento de culpa tan grande, que sienten que han hecho tantas cosas tan malas en esta tierra y eso les trae una opresión, les trae una carga. Porque cuando estamos con un pecado, cuando estamos mal delante de Dios, es un peso que no podemos soportar y decimos, ya no puedo aguantar con todo esto. Y la invitación del Señor es, vengan a mí todos los que traen esas cargas de pecados, de culpas, de sentimientos, de acumulación de fracasos y de derrotas. Personas que han sido descalificadas, señaladas, juzgadas, abandonadas, despreciadas, desechadas. Y que se olvidan que Dios nos trajo a esta tierra para ser protagonistas. Y que tú eres el personaje principal en la historia de tu vida. Que tú no eres el personaje secundario. Que tú no eres un extra. Que tú no le puedes conceder el derecho a otra persona para que te maltrate, te hiera y te desprecie. Porque la Biblia dice que tú eres la obra perfecta de Dios. Y Dios, perdóname esta palabra, Dios no hace basura. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y tú eres esa perfección, esa obra maestra. Y tú eres la niña de los ojos de Dios. Y tú eres la princesa de Dios. Y que te amó tanto, Dios te ama tanto, que no le importó dar a su hijo para que muriese por ti, para derramar hasta la última gota de sangre, con tal de que tú ni yo fuésemos al infierno y fuésemos condenados. Y no tiene sentido, escúcheme por favor, que después de que el Señor Jesucristo ha hecho una obra tan linda en nuestra vida, el Dios que creó absolutamente todo, entonces venga otra persona y te maltrate, te desprecie, te descalifique, que no te valore. Cuando tú escuchas una palabra del que te ama de verdad, que es el Dios de los cielos. Y ese Dios de los cielos en esta noche te dice de una forma personal, vengan a mí todos los que estén cansados, los que estén trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Y qué lindo que nosotros podamos tomar esta palabra del Señor Jesucristo y vayamos a los brazos de nuestro Padre y que podamos descansar. Yo no sé cuánto hace que tú no sientes ese abrazo sincero. Yo no sé cuánto hace porque tal vez ya en esta tierra no tienes a tu papá, por ejemplo, que te abrazaba, que te mimaba. Algunos han tenido esa experiencia bonita. O tal vez alguien teniendo al papá dice, yo tuve mi papá, pero nunca lo hizo. Y yo quiero decirte que si él no lo hizo y si no recibiste eso de los brazos de tu padre, si hoy en día no recibes ese abrazo sincero, el Señor hoy dice, vengan a mí, que yo quiero abrazarte. Yo quiero consolarte. Tal vez tienes como un nudo, estás atragantado ahí de dolor, de sufrimiento y te has hecho la fuerte, te has hecho el fuerte. El que todo está bien. ¿Y cómo van todos? Bien, bien. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Cómo está el hogar? Bien. ¿Tus hijos? Bien. Y no es cierto, no es cierto. Porque tú sabes que hay cosas que están mal. Y la mejor palabra, la mejor definición que yo encontré de la palabra descansar, escúcheme, es ir donde un amigo y contarle sus problemas, sus males y sus desgracias. Porque cuando uno va y encuentra a ese amigo sincero, que no te juzga, que no te señala, que solamente te quiere oír para apoyarte, para animarte, y tú vas y le cuentas, entonces tú sientes que ese nudo que tenías en la garganta como que ya no está y descansas. Pero quiero decirte algo en esta noche, que el mejor amigo que tú puedes encontrar se llama Cristo Jesús. Que tú puedes ir delante de Él y le puedes contar todo lo que está pasando. Y puedes abrir tu corazón y quebrantarte delante de Él. Y tenlo por seguro que el Señor enjugará tus lágrimas y que Él no te señala, porque es el que está escribiendo eso. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Y es el mismo Jesús que dijo que amó tanto al mundo que vino a morir por él. Pero es necesario.
que nosotros vayamos y descansemos, que reconozcamos que estamos mal delante de Él y que podamos ponernos a cuentas. Mire, hay una de las experiencias más lindas que el ser humano puede experimentar, y es la experiencia de saber que está bien con Dios. Uno puede estar mal con mucha gente, que no es lo ideal, pero por alguna circunstancia, de repente uno podría estar mal en algún momento, en algún área de su vida. Pero si uno está bien con Dios, le da una paz y una tranquilidad. Por eso el mensaje en esta noche es: estemos reconciliados con Él. Porque la Biblia dice, uno de los hombres más sabios que pisó esta tierra, que le pidió al Señor que le diera no riquezas, no fama, no prestigio, sino que le diera sabiduría. Y de hecho así lo hizo Dios, lo convirtió en uno de los hombres más sabios que han pisado esta tierra, que fue hijo de David, que se llamó Salomón y que fue un rey. Y este rey Salomón escribió esto que está escrito ahí en Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice, de una forma muy sabia, escuche cómo lo dice. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, escúcheme, lo confiesa y se aparta, mire lo que dice la escritura, alcanzará misericordia. Como que se quita esa presión y confiesa su pecado, y no solamente que se queda como confesándolo simplemente, sino que al igual que la moneda, por un lado lo confiesa, pero por el otro lado se aparta, dice que encuentra la misericordia de Dios. De manera pues que la persona que argumente, no, yo no me acerco a Dios porque yo he cometido tantos pecados, soy tan malo, no es cierto. Es una mentira que el diablo le ha infundado, una mentira que el diablo le ha tratado de que tú como que te creas ese cuento, pero no es así. Porque si quieres reforzar más, la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, y lo deja claro, Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es importante, este es uno de los pasajes cruciales en nuestra vida. Porque dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es interesante ver cómo la Biblia deja muy claro que la sangre de Cristo vino con un propósito, y es el de limpiarnos de todo pecado. Así que todo pecado incluye todo pecado. Entonces no te dejes creer el cuento, ni te autoflageles, ni te autocondenes diciendo yo estoy descalificado por Dios. Dios no me acepta, esto que hice fue delicado. Pudo haber sido muy delicado, sí. Pero si tú vas, confiesas tus pecados. Ahora, ¿qué es importante entender esto? Que es ir delante de Dios y confesar sus pecados. Aquí no está hablando de una intermediación y que tú vayas allá donde una persona y que le confiese el pecado y que te ponga una penitencia y cosas como esas. No, no, no. Eso no está dentro del marco bíblico. Eso no es un concepto bíblico. Porque la Biblia lo que está hablando es una relación personal, que tú puedes ir a tu lugar secreto sin que nadie te vea, cerrada la puerta, dice la Escritura, y ora en secreto, y eso que tú haces en secreto, el Señor te lo recompensará en público, dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 6. Entonces es ir delante del Señor con esa actitud de saber que vas delante del Padre, porque la actitud del Padre, los que tenemos hijos entendemos eso, que la actitud del Padre es de aceptación. Por más que nuestros hijos se equivoquen, yo no soy quien para descalificarlo, para censurarlo, para sacarlo, sino que al contrario, yo siempre tengo que reconciliarme, y es más importante la relación que la razón. Entonces cuando tengo el concepto de padre, así mi hija se equivoque, yo la amo tanto, la quiero tanto, que claro, habrá alguna disciplina, habrá alguna llamada de atención y lo que sea, pero no quiere decir que yo la odio, la desprecio y como que la saco. No es así. Porque ese no es el corazón de Dios. Si fuera por eso, mis amados, creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos ser aceptados por Dios si fue ese Dios verdugo que nos equivocamos y una nos saca. No es así Dios. Es el Dios que estamos leyendo acá. Es el Dios que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor, note otra vez la palabra amor, muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún en esa condición de pecadores, aún cuando estábamos nosotros en pecado, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Eso no es amor? Y creo que es una de las manifestaciones tremendas del amor de Dios. Por eso el mismo Pablo, cuando le escribe a los Éfesos, allá en esta carta, el capítulo 2, verso 4, les dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nos puso a valer nuevamente. Recuerde que éramos como esa dracma despreciada, esa dracma, esa moneda que dio tantas vueltas que terminó en el basurero y ya nadie se acordó de eso. Pero el Señor se acuerda. Y dice, tengo una dracma que está perdida. Porque es el Dios que si tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y va a buscar a aquella ovejita que está perdida. Y va y busca esa dracma y la limpia, que está llena de polvo, está sucia, la limpia, la brilla y nuevamente la pone en el mercado a valer. Eso somos nosotros. Personas que no valíamos nada, personas que los demás desprecian, que los demás no valoran, que los demás no aman, no cuidan, no protegen. Para los demás, pero para Dios no es así, porque tú eres una piedra preciosa. Tú eres un diamante. Tú eres, una vez más te lo digo, la obra maestra de Dios. Entonces dice que por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y una vez más lo termina diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces terminamos diciendo que no hay pecado tan grande que Dios no pueda limpiar, que Dios no pueda perdonar, que Él derramó su preciosa sangre. Escúcheme, es que ese es otro punto, que no es cualquier sangre, es una sangre preciosa, que nunca se contaminó, que nunca tuvo contacto con el pecado, una sangre pura, porque la Biblia en uno de sus apartes dice que fuimos comprados no con oro ni con plata, con nada corruptible, sino con la propia sangre de su Hijo amado Jesús. Entonces, tú y yo valemos no por lo que tenemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que a ti y a mí nos da valor es que Dios está con nosotros. Eso es lo que verdaderamente vale. Entonces, aunque los demás nos desprecien, nos señalen, nos juzguen, la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, en capítulo 8 de Romanos, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, escúchame esto. Si Dios, que es el Todopoderoso, no nos condena, no nos juzga, ¿por qué vamos a permitir que otros nos señalen y nos juzguen? Si tú y yo estamos bien con Dios, tranquilos, que Dios es misericordioso, Dios es grande. Y aquellas personas, como lo digo muchas veces y lo digo una vez más en esta noche, que te critican, que te señalan, que te juzgan, que te desprecian, un día quedarán con su boca callada, como ven a Dios obrando en tu vida, viéndote levantada, restaurada con tu familia, saliendo adelante. Así que tranquilo, no te preocupes, que somos parte del equipo ganador. Y eso vino Jesús a hacer eso. Así que lo que tenemos que hacer es creer y confiar que solo en Cristo Jesús tenemos salvación. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, solo debe descansar en el reposo de la obra terminada de Cristo Jesús. Porque lo que Dios comienza, nunca lo deja en la mitad del camino. Y esta obra que el Señor ha comenzado en tu vida, en tu corazón, en tu familia, el Señor la va a perfeccionar hasta el final. Tú no eres una novela terminada. Tal vez lo que estás viviendo hoy es un capítulo de tu novela. Pero al final de esa novela, el epílogo, el resumen, la conclusión de esa novela, es que vas a terminar en victoria. Pero es necesario pasar por muchas cosas para poder después ver cómo en las manos de Dios hay un desenlace hermoso y un resultado de victoria. ¿Tú lo puedes creer? Y si lo puedes creer, dale gracias a Dios ahí donde estás. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta linda noche, en este tiempo fresco, en este refrigerio que tú nos das
en la mitad de la semana, Dios. Muchas gracias. Gracias por la actitud, gracias por la disposición de mis hermanos, por el respeto que ellos han tenido a esta reunión. Gracias por la aceptación que ellos han tenido para venir, Señor, y conectarse en esta sala. Dejar a un lado sus actividades, su descanso.